Bien. A ver, vamos a resolver este problema, ¿no? Algunos, yo lo he resuelto con sucesiones, lo he resuelto en forma elemental. Algunos jovencitos me estaban pidiendo con derivadas. A ver, vamos a ver con derivadas. Bien, voy a suponer que usted ya conoce la parte básica de derivadas. Para ello vamos a recordar lo siguiente. A ver, tengo por acá un polinomio constante. Por acá vamos a poner los siguientes polinomios, ¿ya? A ver, algunas reglas básicas para derivar, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto era la derivada de una constante? ¿Te acuerdas? La derivada de una constante era 0, ¿sí? Esto se puede demostrar ahí en la teoría. La derivada de la función lineal era 1. Y en general, la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1, ¿no? El n inclusive puede ser fracción, ¿no? Ahí está, ¿ves? ¿Cuánto era la derivada del logaritmo? A ver, la derivada del logaritmo sería 1 sobre x, ¿no? 1 sobre la inversa del número x. ¿Estamos? Bien, la derivada, habíamos dicho, del logaritmo es 1 sobre x. Bien, pero puede darse el caso que la función sea compuesta. Si usted tiene, por ejemplo, una función compuesta, ¿no? G de x a la n. A ver, ¿cómo era la derivada? ¿No? La derivada era n por g de x. Acá disminuye en 1, sería n menos 1, ¿sí? Ahí está. Pero falta por la derivada de la base, que sería g de x. ¿Está bien? Bien, así se deriva una función compuesta. ¿Qué pasaría si tenemos el logaritmo? Acá es en x, pero si tiene el logaritmo de otra función, como f de x. ¿Cómo sería su derivada? Igualito, ¿no? La derivada, como es una función compuesta, sería 1 sobre la inversa. Pero ahí no queda, ¿no? Sería por la derivada de lo que está dentro, por la derivada de f de x. ¿Está bien? Son algunas reglas para derivar, ¿no? Algunas propiedades. Había una regla de la división, ¿se acuerdan? A ver, si usted tiene p de x sobre q de x, te preguntan la derivada. A ver, ¿cómo era la regla para la derivada de una división? Era derivada de p por q sin derivar, menos p sin derivar por la derivada de q, ¿no? Todo sobre q elevado al cuadrado. Esa regla también lo voy a utilizar. ¿Estamos? Muy bien. Ahora en el problema. ¿Qué nos están pidiendo? Me dan 17 factores y me piden el coeficiente del x cuadrado. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a determinar cuánto vale el coeficiente de x cuadrado. Muy bien. Vamos a borrar esta parte. Si usted multiplica, acá tendríamos 1 por 1 por 1, me haría la unidad. Más, a ver, vamos a poner acá a su 1 por x, a su 2 por x cuadrado, a su 3 por x cubo. Bueno, si son dos factores, grado 2, ¿no? Si son tres factores, grado 3. Como son, bueno, acá hay 17, sería hasta 17. Pero vamos a hacerlo en general, ¿ya? Después le damos 17. Acá le vamos a poner n. Y en la respuesta al final le damos n17. Estamos en general ya para n. Bien, entonces acá sería a sub n por x a la n. Bien, ¿qué necesitamos? El coeficiente de x cuadrado. ¿Quién sería el coeficiente de x cuadrado? Sería a sub 2. Es lo que tenemos que buscar, ¿ves? Para ello vamos a emplear las derivadas. A ver, derivemos por acá. Primera derivada.
A ver, primera derivada. La derivada de 1 es 0, ¿no? Derivada de x es 1, o sea, acá quedaría a su 1. A su 1. La derivada de x cuadrado es 2, ¿no? Son 2x. Entonces sería 2 a su 2 por x. Derivada de x cubo, 3x cuadrado. Entonces sería 3 a su 3 por x cuadrado. Hasta llegar a n baja, sería n por a sub n de x a la n menos 1, ¿no? Ya derivé, ¿ves? Bien, pero como yo necesito el a sub 2, voy a hacer la segunda derivada. La segunda derivada de a sub 1 es 0. Derivada de x es 1. Acá sería 2 a sub 2. Acá sería 2 por 3, 6 a sub 3 por x. Y así, ¿no? Y así. Acá sería n por n menos 1, x a la n menos 2. ¿Ya? Bien. Ahora, si usted observa, lo que voy a hacer acá es evaluar en 0 para eliminar las x y obtener los coeficientes que queremos. En el polinomio, si usted acá a x le da 0, todo esto de acá se va a cancelar, ¿no? Si a x le da 0, todo esto se cancela, ¿ves? ¿Qué quedaría? Quedaría 1, ¿ves? Bien. En la primera derivada, si usted a x le asigna 0, todo esto de acá también todo se cancela, ¿no? ¿Qué quedaría? Quedaría a sub 1. Pero ese a sub 1, ¿cómo se obtiene? Cuando usted tiene 1 más x por 1 más 2x, a ver, ¿cómo se multiplicaba esto de acá? ¿No era así? 1 por 1, 1, más x más 2x, que sería 3x, más x por 2x, 2x cuadrado. O sea que el coeficiente del x se obtiene sumando los coeficientes de las variables x, ¿no? O sea, acá sería 1 más 2, que sería 3, me da este coeficiente. Bien, pero como acá son n factores, entonces el coeficiente del x, que sería el a sub 1, lo vamos a obtener sumando los coeficientes de los x. O sea, sería 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Entonces esto sería 1 más 2 más 3 hasta n. Bueno, y eso es conocido, ¿sí o no? Esto de acá, ya tú sabes, es n por n más 1 sobre 2. Tenemos el a sub 1, ¿no? Que es el coeficiente del x. Pero no me piden el a sub 1, me piden el a sub 2, el coeficiente de x cuadrado. Bien, para ello, ¿dónde está el a sub 2? En la segunda derivada, si usted observa acá. En la segunda derivada, si usted a x le da 0, entonces como acá a partir de acá aparece en x y le está dando 0, todo esto de acá se va a ir cancelando, ¿ves? ¿Qué quedaría nada más? La segunda derivada en 0 me daría 2 a sub 2, ¿ves? Bien, entonces ya tenemos el a sub 2 en función de la segunda derivada en 0. Entonces lo que voy a hacer acá es derivar todo ese polinomio, ¿ya? Pero así como está un poco complicado. Vamos a tomar logaritmo. No se olvide que el logaritmo de un producto, ¿cómo era, joven? Este era el logaritmo de x más logaritmo de y, ¿ya? Logaritmo neperiano, ¿ya? Para hacerlo más rápido. Bien. En el problema, al tomar logaritmo, sería el logaritmo de p de x. Acá sería logaritmo de todo este producto. ¿Sí o no? Pero como es un producto, el logaritmo de un producto equivale al logaritmo de la suma. Sería logaritmo de 1 más x, más logaritmo de 1 más 2x, más logaritmo de 1 más 3x, hasta llegar al logaritmo de 1 más nx. Bien, ya tomamos logaritmo. Ahora voy a derivar a ambos miembros, ¿no? Puesto que esta es una identidad. Si derivamos, acá es una función compuesta. ¿Cuánto era la derivada del logaritmo? Era 1 sobre p de x, ¿sí o no? Pero ahí no queda,
por la derivada de lo que está dentro. Ahí está, ¿ves? Ya derivamos. ¿Cuánto era la derivada del logaritmo? Era 1 sobre 1 más x o no, ¿ves? Por la derivada de lo que está dentro. Derivada de x acá es 1. Entonces acá por 1. Acá, derivada del logaritmo sería 1 entre 1 más 2x. Por la derivada de 1 más 2x. Derivada de 1 es 0. Derivada de 2x es 2, ¿no? 2, ¿ves? Más la derivada acá sería 1 sobre 1 más 3x. Por la derivada de lo que está dentro. Derivada de 1 es 0. Derivada de 3x es 3. Y así sucesivamente. Acá sería 1 sobre la inversa, ¿no? Y derivada de 1 es 0. Derivada de x es 1. Quedaría n. ¿Estamos? Entonces quedaría así. Entonces tendríamos derivada de p sobre p de x. Esto lo podemos poner así, ¿no? Acá queda 1. 1 más x a la menos 1. No, 2 por 1, 2. Esto lo vamos a poner como 1 más 2x a la menos 1. 3 por 1, 3. Este es 1 más 3x a la menos 1. Y así sucesivamente, acá sería n por 1 más nx a la menos 1. ¿Estamos? Bien. Pero ¿qué necesitamos para hallar el coeficiente de x cuadrado? El a sub 2. Pero el a sub 2 estaba en función de la segunda derivada. Entonces vamos a evaluar. No se olvide que cuando usted tiene una división, a ver cómo se derivaba. Era derivada de p por f sin derivar. Menos p sin derivar por la derivada de f sobre f al cuadrado. Ya, esa regla vamos a utilizar acá. A ver, derivemos. Derivada acá nuevamente sería entonces 2 derivadas, ¿no? Ahí está. Por p sin derivar. Menos arriba sin derivar por la derivada de lo que está abajo, ¿no? Ahí está. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Bien, jovencito, ¿cómo se deriva acá? ¿Esto baja o no? Sería menos 1 por 1 más x disminuye en 1 menos 2. Acá, el menos 1 baja. Menos 1 por 2 sería menos 2. Por 1 más 2x disminuye en 1 menos 2. Pero ahí no queda. Por la derivada de lo que está dentro. Derivada de 1 es 0. Derivada de 2x 2. Acá sería por 2. Ya. Entonces, análogamente, si usted deriva acá, el menos 1 baja, sería menos 3. Por 1 más 3x a la menos 2. Por la derivada de lo que está dentro. Derivada de 1 es 0, derivada de 3x es 3. Ahí está. Y así sucesivamente. Acá sería baja menos n por 1 más nx. Disminuye en 1 menos 2. Por derivada de la base. Derivada de 1 es 0, derivada de x es 1, quedaría n. Muy bien. ¿Qué necesitamos? La segunda derivada en 0. Entonces, bastaría acá a x asignarle el valor de 0. Entonces, a x asignarle 0, acá. Entonces sería segunda derivada en 0. Esto en 0. Bueno, es primera derivada en 0 por primera derivada en 0. Abajo, p en 0 al cuadrado. Acá, si usted le da a x0, ¿qué estaría quedando? Estaría quedando, joven, solo 1, ¿no? Quedaría 1 nada más. Entonces ahí quedaría menos 1. Si usted a x le da 0, 1 a la menos 2 sigue siendo 1. Quedaría 2 por menos 2, que es menos 2 al cuadrado. Si usted acá a x le da 0, 3 por 0 es 0, 1 al cuadrado, a la menos 2 sigue siendo 1, quedaría menos 3 por 3, menos 3 al cuadrado. Si usted observa hay una secuencia, ¿ves? Acá también, si le da 0, quedaría 1 a la menos 2 es 1, n por menos n al cuadrado, ¿no? Quedaría esa secuencia. Bien, finalmente, jovencito, el p de 0, ¿cuánto vale? 1. Esto de acá vale 1. Solo quedaría la segunda derivada en 0.
menos P de 0, P de 0. Eso también se conoce. La primera derivada en 0 era el A sub 1, ¿sí o no? Acá ponemos A sub 1. Por la primera derivada en 0, o sea, el mismo A sub 1. Sobre el P de 0 al cuadrado. Pero P de 0 vale 1. Entonces acá quedaría 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1. Eso significa que acá abajo debería haber 1. Entonces ya no pongo nada, ¿no? Bien, solo quedaría el segundo miembro. Si factorizo el signo menos, quedaría 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Hasta llegar a n cuadrado. Finalmente, jovencito, finalmente esta partecita lo borro ya para dar la respuesta. Bien, ¿qué es lo que estaría quedando? La segunda derivada en 0. Este menos pasa sumando, ¿no? Pasa sumando. Pero A sub 1 por A sub 1 es A sub 1 al cuadrado. Ya, y ahí quedaría menos la suma de los cuadrados, que es n por n más 1, 2n más 1 sobre 6. Bien, pero ¿quién era la segunda derivada en 0? 2a sub 2. ¿Quién era el a sub 1? Ya lo habíamos determinado. N por n más 1 sobre 2. ¿No? Ese es el a sub 1. Que reemplazamos acá. Sería n por n más 1 sobre 2. Pero al cuadrado. Menos n por n más 1. 2n más 1 sobre 6. ¿Se acuerdan? ¿Y esto es el mismo resultado, sí o no? Ese es el mismo resultado que hemos llegado en las distintas soluciones que hemos dado al problema, ¿no? Finalmente el 2 pasa a dividir. Quedaría un medio de n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. N por n más 1, 2n más 1 sobre 6. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Y esto sería el a sub 2. ¿Y quién es el a sub 2? El coeficiente de x cuadrado en este producto para n factores en general, ¿no? En particular, ¿de acuerdo? En el ejercicio original era hasta 17. Entonces, bastaría acá a n darle 17. Entonces, al reemplazar, ¿no? Acá das 17, 17. Ya eso es operar nada más, ¿no? Ya yo lo operé y me salió... ¿Cuánto me salió? Bien, para n17, evaluando acá en 17, bueno, debe salir de 10.812, ¿no? Ahí está, ¿ya? Sería la respuesta, ¿no? Es otra manera de aplicar la derivada, ¿no? Hay muchas formas de resolver un problema, ¿no? Ahí está, acá hemos utilizado el cálculo diferencial, ¿no? Ahí está. Más